¿Alguna vez has sentido que caminas sobre hielo delgado, temiendo que los demás descubran esa parte de ti que consideras mediocre? ¿Te paraliza el miedo a que te juzguen, a que te vean como un despistado por tus tropiezos? ¿Sientes que tus palabras no tienen peso, no importa cuánto intentes ser escuchado? Si te identificas con esto, sé exactamente cómo te sientes. He estado ahí, hundido en ese pozo, cansado de sentirme poco valorado, lidiando con la sombra de decisiones que me parecen horribles y una sensación de estar perdido en un abismo de existencia. Pero te aseguro, hay una salida. Hay una forma de transformar todo ese miedo y frustración en tu mayor fortaleza, de encontrar tu voz y empezar a obedecerte a ti mismo. A construir el imperio importante, el que está dentro de ti. Si estás listo para dejar de esconderte y empezar a sanar, quédate. En los próximos minutos, vamos a entrar de lleno en la raíz de estos miedos. Suscríbete y dale like ahora mismo porque lo que viene te va a simbrar. Mi historia, y tal vez la tuya también, empezó en un lugar envuelto en sombras. No me refiero a un sitio físico específico, sino a ese espacio profundo dentro de uno mismo donde el pavor a que te descubran, a que vean quién eres en realidad, te deja inmóvil. Siempre llevaba conmigo esa ansiedad callada, esa pregunta constante. ¿Qué pasa si mi familia, mis amigos más cercanos, la persona con la que comparto mi vida, se dan cuenta de que la inteligencia que aparento no es tan real? Que en muchísimas áreas de mi existencia me siento completamente a la deriva, sin saber cómo diablos manejar las cosas, ineficaz hasta la médula. El miedo a que me vieran como un simple agueboniao era una presencia palpable, casi un personaje más en mi vida diaria. Era una sombra que se posaba sobre cada decisión, cada intento de interacción. Me hacía titubear antes de dar un paso, me enredaba la lengua al intentar expresar lo que sentía. Hablaba, sí, intentaba compartir mi perspectiva, mis emociones, pero la mayoría de las veces sentía que mis palabras se desvanecían en el aire, como si nunca llegaran a destino. Era como si mi voz no tuviera peso, no generara el menor eco en el mundo exterior. Simplemente rebotaban contra un muro invisible de indiferencia, peor aún, de juicio silencioso. Esta sensación constante de no ser escuchado, de que lo que tenía para aportar carecía de valor, me empujó hacia caminos que, con el tiempo, se revelaron como tremendamente dolorosos. Tomé decisiones, a veces por el simple terror a no encajar, a veces en un intento desesperado por complacer a los demás, que hoy, mirando hacia atrás, califico sin duda como horribles. Esas elecciones no solo me causaron problemas externos, sino que, y esto era lo más destructivo, me hicieron dudar de mi propio juicio, de mi capacidad innata para navegar por las complejidades de la vida sin estrellarme. La sensación de ser sistemáticamente ignorado, de que mis esfuerzos y mis contribuciones no importaban realmente, se transformó en un cansancio que iba más allá de lo físico. Era un agotamiento del alma, la certeza aplastante de estar perpetuamente subestimado y poco apreciado por quienes me rodeaban, y lo que era peor, por mí mismo. Empecé a sentir que mi existencia pendía de un hilo, asomándome constantemente a un abismo de existencia, preguntándome seriamente cuál era el sentido de todo si me sentía tan invisible, tan incapaz de ser yo mismo sin el miedo constante a la desaprobación. Este miedo no era una fobia social superficial, era una guerra declarada en mi interior, una batalla implacable contra esa imagen de mí mismo que temía que fuera la única verdad posible. La de alguien mediocre, fundamentalmente ineficaz y que, en el fondo, no merecía ser escuchado ni tomado en cuenta. Me encontré atrapado en un círculo vicioso de autosabotaje. Mis miedos más profundos dictaban mis acciones, y cada mala decisión que tomaba parecía ser una confirmación innegable de lo que más temía ser. Llegó un momento en que la presión se volvió insoportable. Sentía que si no hacía algo, si no cambiaba el rumbo, ese abismo me tragaría entero. Me urgía comprender la raíz de esta parálisis, porque el miedo al juicio ajeno tenía tanto poder sobre mí, porque mis propias palabras se sentían tan huecas incluso para mis propios oídos. La siguiente etapa de mi historia no es cómoda, porque para avanzar, tuve que hacer algo que evité durante años: mirar de frente a esos miedos que me perseguían. El punto de quiebre llegó, no como un estallido dramático hacia afuera,
sino como un colapso silencioso hacia adentro. Simplemente ya no pude más. El peso del miedo a ser descubierto como un agueboniao, esa constante preocupación de que vieran mis fallas, mis inseguridades, se había vuelto insoportable. La frustración de sentir que mis palabras no eran escuchadas, que mi voz no resonaba, se acumuló día tras día, tejiendo una red de silencio a mi alrededor. Y el agotamiento. Dios, el agotamiento de sentirme perpetuamente subestimado y poco apreciado, carcomía mi energía vital. Me encontré, literalmente, asomado al borde de ese abismo de existencia que tanto temía. No era una metáfora lejana, era una realidad tangible. ¿Quién era yo si toda la fachada se caía? Si los demás, y lo que era peor, yo mismo, confirmaban que mis peores miedos sobre mi mediocridad eran ciertos? Seguía tomando lo que parecían, una tras otra, horribles decisiones, alimentando esa narrativa interna de fracaso y falta de valía. La dramaturgia no estaba en un escenario externo, sino en la arena de mi mente y mi corazón. Era un revivir constante de cada mirada de desaprobación, real o percibida, cada risa, fuera por mí o no, mi mente lo tomaba personal, por mis errores, cada momento de indiferencia total ante lo que intentaba expresar o sentir. Esa sensación punzante de haber tomado una horrible decisión no terminaba con el acto. Se incrustaba en mí como la confirmación de que no podía confiar en mi propio juicio, en mi instinto. La lucha por ser escuchado se convirtió en un grito mudo, desesperado. Anhelaba la validación externa, una señal de que valía la pena, que mis ideas o sentimientos importaban. Pero si llegaba, era como si rebotara contra la coraza gruesa de mi propia inseguridad. Empecé a ver con aterradora claridad que una parte enorme de mi cansancio por sentirme poco apreciado venía, en realidad, de mi propia incapacidad para apreciarme a mí mismo. Estaba con la mano extendida, mendigando migajas de reconocimiento de otros, para llenar un vacío que yo mismo había excavado con mis miedos y mantenía abierto con mi autocrítica despiadada. El clímax de esta guerra interna llegó en un instante de terrible lucidez. Me di cuenta de que, si seguía esperando a que el mundo cambiara su perspectiva sobre mí, a que alguien más me dijera vales la pena, o a que las circunstancias se alinearan para que dejara de tomar horribles decisiones, pasaría el resto de mi vida congelado, petrificado por el miedo a la mediocridad y al juicio ajeno. No podía seguir así. Tenía que haber una salida de este abismo de existencia, una forma de silenciar el coro de voces críticas, las de afuera, sí, pero sobre todo la mía, que era la más fuerte, y empezar a sintonizar con algo diferente, algo interno, algo real. La revuelta que necesitaba no iba a venir de una epifanía externa o de que el mundo de repente me diera mi lugar. Tenía que nacer dentro de mí. Fue una chispa minúscula en medio de la oscuridad total, una decisión tan pequeña que casi pasó desapercibida, pero poderosa. Dejar de huir de mi propia sombra y empezar a caminar hacia ella, a enfrentarla. Fue el primer paso, torpe y temeroso, para reclamar mi voz, mi valor, mi espacio interior, sin importar si el mundo exterior se daba cuenta o no. Y esa chispa, esa decisión interna, fue el verdadero comienzo del camino que me sacaría del abismo. Fue el inicio de un viaje que requeriría valentía para desaprender y para construir de nuevo, ladrillo a ladrillo. Pero, ¿cómo se empieza a construir algo cuando sientes que tu base es solo miedo? Fue entonces cuando esa verdad me pegó fuerte, que el mayor imperio no es el que buscas afuera, sino el que construyes dentro de ti, y que la acción más poderosa es obedecerte a ti mismo. Dejó de ser una lucha desesperada por evitar que me vieran como un agueboniao, sino un proceso de aceptar que tengo mis áreas débiles, mis metidas de pata, y que eso es parte de ser humano, y está bien. La resolución no apareció de la noche a la mañana como magia, sino como un camino largo y a veces difícil, pero tremendamente gratificante, de aprender a convivir con esas inseguridades sin dejar que controlaran mi vida. Empecé a trabajar, con paciencia y compasión, en sentirme cada vez más tranquilo y seguro con las elecciones que tomaba yo, incluso si algunas, vistas en retrospectiva, habían sido esas temidas horribles decisiones. Entendí que el valor no estaba en no equivocarse nunca, sino en la capacidad de aprender, de remendar el alma y de seguir adelante sin cargar con el peso aplastante de la culpa o el arrepentimiento eterno. Este camino de sanación es real y posible,
especialmente si vienes de heridas profundas. Aprendí a darme a mí mismo el aprecio que tanto mendigaba afuera. Mis palabras quizás no siempre resuenen en los oídos de los demás, no siempre me sienta escuchado por el mundo, pero aprendí algo mucho más importante: a escucharme a mí mismo con atención, con respeto, a validar mis propios sentimientos, mis propios pensamientos, mis propias necesidades. Fue esa escucha interna la que me sacó, poco a poco, de ese abismo de existencia. Me dio un terreno firme donde pararme, un sentido de propósito que nacía de dentro, una conexión conmigo mismo que nadie, absolutamente nadie, podía arrebatarme o invalidar. Dejé de estar cansado de sentirme subestimado, porque mi propia valoración se convirtió en mi ancla, en mi medida. Ya no necesitaba el aplauso ajeno para sentir que valía. La verdadera satisfacción vino de dejar de desgastarme luchando contra la sombra de quien temía ser, y en cambio, poner toda esa energía en construir activamente quien quería ser, ladrillo a ladrillo, día tras día. Fue un acto de autoconstrucción, de alfarería interna. La lección más profunda, la que realmente transformó todo, fue darme cuenta de que la verdadera seguridad, la fortaleza inquebrantable, no reside en que los demás nunca te vean mediocre o agueboniao, sino en la aceptación radical de tu humanidad completa, con todas tus luces, tus sombras, tus errores y tus aciertos, y aún así, con todo eso, elegir amarte, elegir respetarte, elegir honrarte. Este viaje me cambió de maneras que nunca creí posibles. Y sé, con absoluta certeza, que tú también puedes empezar el tuyo. No importa dónde te encuentres ahora, no importa cuán profundo sientas el abismo o cuán ruidosas sean las voces del miedo o del juicio, las tuyas y las de otros. El primer paso es creer que es posible, y el segundo es empezar a obedecerte a ti mismo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si resonó con tus miedos más ocultos, con tu cansancio o con tu anhelo de ser visto y valorado, te invito de corazón a que te unas a esta comunidad. Aquí estamos construyendo juntos, aprendiendo a ser nuestro propio imperio. Suscríbete ahora mismo y dale like a este video para que este mensaje pueda llegar a muchas más personas que, como tú y como yo en su momento, necesitan saber que hay una salida, que no están solas, y que el camino de regreso a uno mismo es el más importante que emprenderán jamás. Recuerda bien esto: el imperio más fuerte que puedes construir, el único que realmente importa, es el que edificas en tu interior, y la llave maestra es obedecerte a ti mismo. El viaje comienza ahora.